El comentario presenta el informativo de la discapacidad. Bienvenidos a todos los oyentes de este programa, un informativo semanal sobre la discapacidad que se ofrece dentro del podcast del comentario. Comenzamos este extenso repaso a la actualidad más reciente del sector de la discapacidad con una mirada profunda al panorama legislativo y social que está marcando la agenda política y civil de nuestro país en este arranque del año 2026. La semana nos deja titulares de enorme calado que afectan directamente a los derechos fundamentales, al empleo y a la accesibilidad tecnológica, consolidando una etapa de transformación normativa sin precedentes tras la histórica reforma del artículo 49 de la Constitución española. En el ámbito político y legislativo, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, conocido por sus siglas CERMI, ha intensificado su presión sobre el Congreso de los Diputados para acelerar la tramitación de leyes clave. La noticia más destacada de estos últimos días gira en torno a la reforma de la Ley de Discapacidad y de Autonomía Personal. Tras la modificación constitucional que desterró el término disminuido de nuestra Carta Magna, el tejido asociativo exige ahora que el resto del ordenamiento jurídico se adapte con celeridad y consenso. El CERMI ha emplazado a todos los grupos parlamentarios a que repitan el gran pacto de Estado logrado anteriormente, pidiendo que dejen a un lado las disputas partidistas para centrarse en una reforma que amplíe derechos. No se trata solo de un cambio terminológico, sino de una revisión profunda que blindará cuestiones como la accesibilidad cognitiva y la protección contra la discriminación interseccional que sufren especialmente las mujeres y niñas con discapacidad. Vinculado estrechamente al empleo, una de las preocupaciones centrales de esta semana ha sido la exigencia de endurecer el régimen sancionador para aquellas empresas que incumplan la cuota de reserva de puestos de trabajo. El denominado Libro Blanco de Empleo y Discapacidad, promovido por los Ministerios de Derechos Sociales y Trabajo junto a la Fundación 11, ha servido de base para esta petición. El sector reclama que las multas dejen de ser meramente simbólicas y se conviertan en una herramienta disuasoria real. Según los datos que se han manejado en las comisiones parlamentarias de esta semana, la tasa de actividad de las personas con discapacidad sigue estancada en torno al 35%, una cifra que contrasta dramáticamente con el 77% de la población sin discapacidad. Por ello, la nueva normativa que se debate busca que el incumplimiento de la cuota del 2% en empresas de más de 50 trabajadores conlleve sanciones económicas mucho más severas y la imposibilidad de acceder a contratos con la administración pública. En el terreno de los derechos laborales, ha entrado plenamente en vigor la normativa que elimina el despido automático por incapacidad permanente. Esta es una de las victorias más celebradas por los sindicatos y las organizaciones de la discapacidad en los últimos tiempos. Hasta hace poco, cuando a un trabajador se le reconocía una incapacidad permanente sobrevenida, la empresa podía extinguir su contrato de forma inmediata. La nueva legislación, que ya está teniendo sus primeros efectos en los tribunales de lo social, obliga a la empresa a realizar ajustes razonables en el puesto de trabajo o a reubicar al empleado en otra función compatible con su nueva situación física o sensorial. Solo si esa adaptación supone una carga excesiva demostrable, se podría proceder a la extinción del contrato. Expertos laboralistas han señalado durante esta semana que esta medida supone un cambio de paradigma absoluto, pasando de un modelo de expulsión del mercado laboral a uno de retención del talento y adaptación del entorno. Siguiendo con el empleo, pero desde la perspectiva de la inversión pública, la Comunidad de Madrid ha anunciado una inyección económica histórica de 87 millones de euros, destinados al mantenimiento de los centros especiales de empleo. Estos fondos tienen como objetivo garantizar la estabilidad laboral de miles de trabajadores con discapacidad, que desempeñan sus funciones en estos centros protegidos. La medida busca no solo el sostenimiento de los salarios, sino también la financiación de las unidades de apoyo a la actividad profesional, equipos multidisciplinares formados por psicólogos y trabajadores sociales que acompañan al empleado en su día a día. Paralelamente, Inserta Empleo y Fundación 11 han renovado esta semana convenios estratégicos con grandes corporaciones y entidades como Aldeas Infantiles SOS, reforzando el compromiso del tejido empresarial con la inclusión. Estos acuerdos no son papel mojado, pues se traducen en compromisos numéricos de contratación directa para el presente ejercicio, abriendo puertas en sectores que van desde la energía hasta los servicios sociales. Cambiando de tercio hacia la tecnología y la innovación, el arranque del año 2026 nos trae ecos muy potentes de las ferias internacionales de tecnología,
donde la accesibilidad se ha convertido en protagonista indiscutible. La inteligencia artificial está revolucionando las ayudas técnicas de una manera que hasta hace poco parecía ciencia ficción. Esta semana se han presentado dispositivos como los nuevos auriculares neuronales, capaces de interpretar las señales cerebrales y los movimientos faciales sutiles para controlar ordenadores y sillas de ruedas sin necesidad de voz ni tacto. Esto supone una esperanza renovada para personas con grandes necesidades de apoyo o movilidad muy reducida. Asimismo, hemos conocido avances significativos en relojes inteligentes que utilizan inteligencia artificial para traducir la lengua de signos a audio en tiempo real y viceversa, rompiendo barreras comunicativas instantáneas entre personas sordas y oyentes. No podemos olvidar que nos encontramos en un momento crucial para la accesibilidad digital en Europa. Tras la fecha límite de junio del año pasado para la transposición de la Ley Europea de Accesibilidad, las autoridades de consumo han comenzado a vigilar con lupa el cumplimiento de la normativa. Durante esta semana, varios informes han alertado de que, aunque la banca y el comercio electrónico han mejorado, todavía queda mucho camino por recorrer en la accesibilidad de las aplicaciones móviles de servicios públicos y transporte. Las empresas que no cumplan con los estándares de accesibilidad universal en sus webs y aplicaciones se enfrentan ahora a sanciones que pueden escalar rápidamente, lo que ha provocado una oleada de contrataciones de consultores en accesibilidad digital en las últimas jornadas. En el ámbito de la movilidad y la ciudadanía europea, la Tarjeta Europea de Discapacidad sigue centrando la atención administrativa. Aunque la directiva ya fue aprobada, los Estados miembros se encuentran ahora en la fase técnica de implementación. En España, el movimiento asociativo ha pedido al gobierno que no agote los plazos máximos permitidos hasta 2028 y que acelere el proceso mediante un Real Decreto. El objetivo es que las personas con discapacidad españolas puedan viajar por la Unión Europea con la garantía de que su condición será reconocida en cualquier Estado miembro, accediendo a los mismos derechos preferentes en transporte, cultura y ocio que los nacionales de ese país. Se trata de un paso gigante hacia la libre circulación real de personas, eliminando el miedo a perder la protección social al cruzar una frontera. La crónica de sucesos y tribunales de esta semana también nos deja sentencias que merecen ser analizadas por su impacto social. La justicia se muestra cada vez más implacable contra los delitos de odio y abuso hacia personas con discapacidad. Hemos conocido la condena a 11 años de prisión para un agresor por un delito de violencia sexual contra una mujer con discapacidad intelectual, una sentencia que ha sido aplaudida por aplicar las agravantes de vulnerabilidad y por la adaptación de los procesos judiciales a la víctima. En esta línea, también ha trascendido la noticia de la investigación de un caso de acoso escolar a una menor con discapacidad, en Alicante, donde la Fiscalía y los servicios de inspección educativa han actuado con rapidez, poniendo sobre la mesa la necesidad de reforzar los protocolos contra el acoso en los centros educativos, especialmente cuando las víctimas son alumnos con necesidades educativas especiales. En el plano cultural y de ocio, una reforma legislativa muy esperada ha cobrado forma definitiva. El gobierno ha incluido en su agenda normativa la prohibición explícita de los espectáculos cómicos taurinos que denigran a las personas con enanismo. La nueva ley, que se alinea con las recomendaciones de Naciones Unidas, contempla multas que podrían alcanzar el 1.000.000 de euros para los promotores que organicen eventos que atenten contra la dignidad humana bajo la excusa del entretenimiento. Esta medida entierra definitivamente prácticas del pasado y dignifica a un colectivo que lleva décadas luchando contra el estigma y la burla pública. Las organizaciones representativas de personas con displasias óseas han calificado esta semana como histórica, celebrando que por fin la ley reconozca que la dignidad no es un objeto de comercio. La educación inclusiva también ha tenido su espacio en la agenda semanal. El Ministerio de Derechos Sociales ha hecho pública la concesión de ayudas directas al estudio para más de 1.100 personas con discapacidad. Estas becas no solo cubren matrículas, sino que están destinadas a sufragar los costes extra que supone estudiar con una discapacidad, como el transporte adaptado, la asistencia personal o los materiales tecnológicos específicos. El dato es relevante porque, como señalan las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, solo el 17% de las personas con discapacidad cuenta con estudios superiores, una brecha educativa que condiciona todo su futuro laboral y vital. Estas ayudas buscan precisamente romper ese techo de cristal académico. Por otro lado, la vida independiente y la asistencia personal siguen ganando terreno en el debate público.
En la Comunidad de Madrid se ha anunciado que para este año 2026 se aprobará un nuevo decreto de dependencia que incluirá 30 medidas innovadoras. Entre ellas destaca el refuerzo de la teleasistencia avanzada, que ya no se limita al tradicional botón rojo, sino que incorpora sensores de movimiento, detectores de caídas y algoritmos predictivos que alertan ante cambios de rutina que puedan indicar un problema de salud. Además, se está poniendo el foco en la figura del asistente personal, una reivindicación histórica del movimiento de vida independiente, para que las personas con discapacidad puedan decidir quién, cómo y cuándo reciben los apoyos necesarios para llevar las riendas de su propia vida. En el contexto internacional, las noticias que llegan desde el ámbito de la investigación científica son esperanzadoras. Se han publicado estudios recientes sobre terapias génicas que podrían frenar el avance de ciertas enfermedades degenerativas de la retina que causan ceguera. Aunque todavía en fases experimentales, la comunidad científica se muestra optimista sobre los resultados preliminares presentados en congresos médicos esta semana. Del mismo modo, la tecnología aplicada a la salud mental está permitiendo diagnósticos más tempranos y precisos en discapacidades psicosociales, un área que tradicionalmente ha estado infradotada de recursos y visibilidad. Volviendo a la política nacional, el debate sobre la accesibilidad universal se ha trasladado también al urbanismo y la vivienda. El Defensor del Pueblo ha emitido un comunicado instando a los ayuntamientos a ser más estrictos con la concesión de licencias de obras si no se garantiza la accesibilidad total. Las quejas por comunidades de propietarios que se niegan a instalar ascensores o rampas siguen siendo una de las causas principales de denuncia ante este organismo. La ley de propiedad horizontal sigue siendo un campo de batalla, y las asociaciones piden una modificación para que las obras de accesibilidad sean obligatorias y asumidas por la comunidad sin el límite actual de las 12 mensualidades de gastos comunes, que a menudo bloquea las reformas necesarias para que las personas mayores o con discapacidad no queden prisioneras en sus propios hogares. El deporte paralímpico, motor de cambio y visibilidad, continúa generando noticias positivas. Tras el impulso de los últimos grandes eventos, las federaciones deportivas están trabajando en programas de base para fomentar el deporte inclusivo desde la escuela. Esta semana se han presentado varios proyectos piloto en comunidades autónomas para que las clases de educación física en los colegios cuenten con material adaptado y formación específica para el profesorado, garantizando que ningún niño se quede en el banquillo por falta de medios o conocimientos técnicos. El deporte se consolida así no solo como una actividad física, sino como una herramienta potentísima de inclusión social y rehabilitación. En el ámbito de la mujer con discapacidad, la Fundación CERMI Mujeres ha alertado sobre la invisibilidad de las víctimas de violencia de género que tienen alguna discapacidad. Los datos presentados en las últimas jornadas revelan que las mujeres con discapacidad tienen un riesgo 4 veces mayor de sufrir violencia sexual que el resto de la población femenina. Por ello, se ha exigido que los recursos de acogida y los servicios de atención a víctimas sean plenamente accesibles. No sirve de nada un teléfono de emergencia si no es accesible para una mujer sorda, o una casa de acogida llena de barreras arquitectónicas para una mujer en silla de ruedas. La semana ha servido para poner el foco en esta doble discriminación y exigir recursos específicos y formación para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La cultura accesible también nos trae novedades. La industria audiovisual, presionada por la nueva ley del cine y la cultura audiovisual, está incrementando notablemente la oferta de sesiones de cine con subtitulado para personas sordas y audiodescripción para personas ciegas. Ya no se trata de sesiones especiales en horarios intempestivos, sino de una integración progresiva en la cartelera comercial. Esta semana se ha destacado el estreno de varias producciones nacionales que ya incorporan de serie todas las medidas de accesibilidad, un estándar que se espera sea la norma y no la excepción a finales de este año. Del mismo modo, los museos estatales han anunciado un plan de renovación de sus guías multimedia para hacerlas cognitivamente accesibles, adaptando los textos a lectura fácil para que personas con discapacidad intelectual o del desarrollo puedan disfrutar del patrimonio cultural en igualdad de condiciones. Otro punto de interés informativo ha sido la fiscalidad. Las organizaciones del tercer sector han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de revisar el tratamiento fiscal de los productos de apoyo. Se reclama una reducción del impuesto sobre el valor añadido, el IVA, para todos aquellos bienes y servicios que sean imprescindibles para la autonomía de las personas con discapacidad,
desde las sillas de ruedas hasta las prótesis, pasando por las adaptaciones de vehículos. Consideran que estos productos no son artículos de lujo ni de consumo ordinario, sino bienes de primera necesidad sanitaria y social, y como tal deberían tener un tipo impositivo superreducido o incluso estar exentos. Esta reivindicación ha cobrado fuerza esta semana tras conocerse el impacto de la inflación en la cesta de la compra de las familias con miembros con discapacidad, que soportan un sobrecoste económico muy elevado. La responsabilidad social corporativa también ha tenido su hueco en la actualidad. Se ha publicado el ranking de las empresas más comprometidas con la diversidad, y destaca el ascenso de compañías que no solo cumplen con la cuota legal, sino que integran la discapacidad en su cadena de valor. Se trata de empresas que diseñan productos pensando en todos los usuarios y que exigen a sus proveedores cumplir con estándares éticos de inclusión. Este cambio de mentalidad, de la filantropía a la estrategia de negocio, es una de las tendencias más claras que estamos observando en este 2026. Los consumidores son cada vez más exigentes y premian a las marcas que demuestran un compromiso real con la diversidad humana. Finalmente, queremos destacar la labor incansable de las familias. Durante esta semana se han celebrado diversos foros y encuentros de familias de personas con grandes necesidades de apoyo. El mensaje que trasciende es la necesidad de cuidar al cuidador. Se reclama un estatuto del cuidador familiar que reconozca la labor, a menudo invisible y no remunerada, que realizan miles de personas, mayoritariamente mujeres, en nuestro país. Las demandas incluyen cotizaciones a la seguridad social, derecho al respiro familiar y apoyo psicológico. La sostenibilidad del sistema de dependencia no puede recaer exclusivamente sobre los hombros de las familias, y las administraciones públicas están empezando a recoger el guante con programas piloto de apoyo a la conciliación que se han presentado en diversas regiones en los últimos días. Continuamos con temas de interés. Adentrarnos en el binomio que conforman la cultura y la discapacidad supone abrir una puerta hacia una de las fronteras más apasionantes y necesarias de la inclusión social en este siglo XXI. Durante demasiadas décadas el acceso a la cultura se entendió únicamente desde la perspectiva de la barrera física, limitando el debate a si una persona en silla de ruedas podía o no entrar a un teatro o si existía una rampa en la entrada de una biblioteca. Sin embargo, en este año 2026, el paradigma ha cambiado radicalmente para abrazar un concepto mucho más amplio y ambicioso que es la participación cultural plena. Ya no hablamos solo de ser espectadores pasivos que ocupan una butaca reservada en la última fila, sino de ser creadores, protagonistas, gestores culturales y críticos. La cultura se ha revelado como el gran espejo donde la sociedad se mira a sí misma y si las personas con discapacidad no están reflejadas en ese espejo, la imagen que devuelve es una imagen distorsionada e incompleta de la realidad humana. El derecho a la cultura es un derecho llave que abre la puerta a otros derechos fundamentales como la educación, la libertad de expresión y la participación política. En este sentido, los museos y las grandes pinacotecas están liderando una revolución silenciosa pero imparable. La accesibilidad en los museos ha dejado de ser un apéndice de responsabilidad social corporativa para convertirse en el eje vertebrador de la experiencia museística. Hoy en día, hablar de un museo accesible implica hablar de guías multimedia diseñadas desde el origen para todas las capacidades cognitivas. Implica hablar de reproducciones en 3 dimensiones de obras maestras que permiten a las personas ciegas ver a través de sus manos los trazos de Velázquez o las formas de Goya. La tecnología de impresión en 3 dimensiones ha permitido que el arte deje de ser intocable, rompiendo esa norma sagrada del no tocar para invitar a sentir la textura de la historia. Pero la transformación más profunda en el ámbito museístico y patrimonial es la que tiene que ver con la accesibilidad cognitiva. Durante mucho tiempo, las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo se encontraban con barreras invisibles formadas por textos de sala incomprensibles, señalética confusa y entornos sensorialmente agresivos. La implementación generalizada de la lectura fácil en los catálogos y en las explicaciones de las obras ha democratizado el conocimiento. No se trata de infantilizar el arte, sino de hacerlo comprensible, de traducir el lenguaje académico a un lenguaje claro y directo que permita a cualquier persona, tenga o no una discapacidad, conectar emocionalmente con la obra. Esta tendencia ha demostrado que la accesibilidad cognitiva beneficia a toda la población, incluidos los turistas que no dominan el idioma o las personas mayores que agradecen una información más clara y legible.
Si giramos la vista hacia el séptimo arte, el cine y la industria audiovisual se encuentran en un momento de ebullición. La reivindicación histórica de nada sobre nosotros sin nosotros ha llegado con fuerza a los platós de rodaje y a las salas de guionistas. La audiencia ya no tolera con la misma pasividad que actores sin discapacidad interpreten personajes con discapacidad. Una práctica que en la industria anglosajona se conoce como creep-up y que ha sido comparada con el hecho de pintar la cara a un actor blanco para interpretar a una persona negra. La demanda actual exige autenticidad. Queremos ver a actores y actrices con discapacidad interpretando no solo papeles escritos específicamente para su condición, sino cualquier tipo de rol. Un abogado, un médico, un villano o un héroe que, de manera circunstancial, tiene una discapacidad. La visibilidad en la pantalla es fundamental para la normalización social porque el cine construye el imaginario colectivo y moldea la percepción que tenemos de los demás. Paralelamente a la representación, la accesibilidad audiovisual ha dejado de ser un lujo para convertirse en una exigencia legal y ética. La audiodescripción para personas ciegas y el subtitulado para personas sordas ya no pueden quedar relegados a sesiones especiales en horarios imposibles. La tecnología actual permite que cualquier persona pueda asistir a una sala de cine comercial, mediante aplicaciones en su propio teléfono móvil o gafas de realidad aumentada. Recibir la accesibilidad que necesita sin interferir en la experiencia del resto de espectadores. Esto es lo que llamamos ocio compartido, la capacidad de que un grupo de amigos, con y sin discapacidad, puedan ir juntos al cine a ver el estreno de la semana y comentarlo después con una cerveza, sin que nadie se haya perdido la trama o los matices del diálogo. En el terreno de las artes escénicas, el teatro y la danza inclusiva están demostrando que la diversidad de cuerpos no es un problema a resolver, sino una oportunidad estética y creativa de primer orden. Las compañías de danza que integran a bailarines con y sin discapacidad están explorando nuevas formas de movimiento, nuevos equilibrios y nuevas narrativas que enriquecen el lenguaje coreográfico contemporáneo. Ver una silla de ruedas en el escenario no como un objeto médico, sino como una extensión del cuerpo del bailarín que permite giros y velocidades imposibles para un bípedo, cambia la mirada del espectador. Del mismo modo, el teatro está incorporando la lengua de signos no solo en un recuadro en la esquina del escenario, sino integrada en la propia dramaturgia de la obra, convirtiendo las manos y la expresión facial en un elemento artístico más que suma belleza y significado a la puesta en escena. La literatura y el mundo editorial también están viviendo su propia metamorfosis. El Tratado de Marrakech, que facilita el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas o con discapacidad visual, ha supuesto un hito en la circulación del conocimiento. Sin embargo, el reto sigue siendo ingente. Se calcula que solo un pequeño porcentaje de los libros que se publican cada año en el mundo están disponibles en formatos accesibles. La batalla actual se centra en que el libro electrónico nazca accesible desde su origen. Un libro digital bien maquetado permite cambiar el tipo y tamaño de letra para personas con baja visión, permite modificar el contraste para personas con dislexia y permite ser leído por un lector de pantalla para personas ciegas. La accesibilidad digital es la imprenta del siglo XXI y garantizar que nadie se quede fuera de la lectura. Es garantizar que nadie se quede fuera de la ciudadanía crítica. Las bibliotecas públicas se están reinventando como espacios de convivencia y refugio cultural. Ya no son solo depósitos de libros, sino centros comunitarios donde se organizan clubes de lectura fácil que permiten socializar a personas que antes estaban aisladas. Estos clubes son herramientas poderosas contra la soledad no deseada, un mal endémico que afecta desproporcionadamente a las personas con discapacidad y a las personas mayores. En estos espacios, la cultura actúa como el pegamento social que une a personas de diferentes procedencias y capacidades en torno a una historia compartida. La música en vivo y los grandes festivales, que durante años fueron territorio hostil para muchas personas con discapacidad debido a las aglomeraciones y las barreras arquitectónicas, están empezando a entender que la fiesta debe ser para todos. Vemos cada vez más iniciativas como el uso de mochilas vibratorias que permiten a las personas sordas sentir los graves de la música en su pecho y espalda, viviendo la experiencia física del concierto. También se están habilitando espacios de descanso sensorial para personas dentro del espectro autista que pueden necesitar un respiro del exceso de estímulos sonoros y visuales para poder disfrutar del evento a su propio ritmo. La cultura accesible implica entender que no todos procesamos la información sensorial de la misma manera y que
El diseño de los eventos debe ser flexible y empático. No podemos olvidar el papel crucial que juega la educación artística en todo este ecosistema. Durante mucho tiempo, los conservatorios de música, las escuelas de arte dramático y las facultades de bellas artes han sido entornos elitistas y excluyentes donde la discapacidad no tenía cabida. Se argumentaba que la excelencia artística era incompatible con la diversidad funcional. Este prejuicio está cayendo por su propio peso gracias al talento de artistas que, a pesar de las trabas, han logrado destacar y romper techos de cristal. Es urgente que la formación artística superior adapte sus currículos y sus metodologías para acoger el talento diverso. Necesitamos directores de cine ciegos, pintores que pinten con la boca o con los pies, músicos con prótesis biónicas y dramaturgos con parálisis cerebral que cuenten sus historias desde su propia voz y no a través de intermediarios. El patrimonio histórico y el turismo cultural son otro frente abierto. Las ciudades patrimonio de la humanidad se enfrentan al reto de hacer compatibles la conservación de las piedras con el uso de las personas. La tecnología vuelve a ser aquí una gran aliada. Las aplicaciones de guiado por satélite y las balizas inteligentes permiten a una persona ciega deambular por un casco histórico recibiendo información auditiva sobre los monumentos que tiene a su alrededor. La realidad aumentada permite a una persona sorda apuntar con su móvil a una fachada y ver a un intérprete de lengua de signos explicando su historia. El turismo accesible no es solo un nicho de mercado económico, que también lo es y muy rentable, sino un derecho de ciudadanía europea y global. Viajar, conocer otras culturas y disfrutar del patrimonio es una forma esencial de enriquecimiento personal que no puede estar vetada por la falta de un ascensor o de un bucle magnético. En el ámbito de los videojuegos, que hoy en día facturan más que el cine y la música juntos y son una de las principales formas de ocio cultural, para los jóvenes, la accesibilidad ha dado un salto cuántico. Los grandes estudios de desarrollo han comprendido que incluir opciones de accesibilidad en los menús de configuración no solo es ético, sino que amplía su mercado en millones de jugadores. Hoy es posible jugar a títulos de máxima complejidad con un solo botón, con comandos de voz o con mandos adaptativos totalmente personalizables. Los videojuegos se han convertido en un espacio de socialización vital para muchos jóvenes con discapacidad que, en el entorno virtual, pueden interactuar con sus pares en igualdad de condiciones, dejando atrás las etiquetas que a veces les pesan en el mundo físico. La moda, entendida como expresión cultural y de identidad, también está despertando. El diseño universal está llegando a las pasarelas y a las tiendas de ropa. La ropa adaptada ya no tiene por qué ser ortopédica, fea y aburrida. Surgen diseñadores que crean prendas pensadas para ser vestidas sentados, con cierres magnéticos que sustituyen a los botones imposibles para quien tiene problemas de motricidad fina, y con tejidos inteligentes que regulan la temperatura o evitan las úlceras por presión. Vestirse es el primer acto de comunicación que realizamos cada día ante el mundo y tener la capacidad de elegir qué nos ponemos y cómo nos mostramos es fundamental para la autoestima y la dignidad personal. La propiedad intelectual es otro tema complejo que requiere un equilibrio fino. Los derechos de los autores deben ser protegidos, pero no pueden convertirse en una barrera para el acceso a la cultura. Las excepciones a los derechos de autor para entidades autorizadas que producen materiales en formatos accesibles son un avance, pero la burocracia sigue siendo a menudo lenta y farragosa. Es necesario agilizar los procesos para que, cuando sale el bestseller del momento, la versión accesible esté disponible al mismo tiempo que la versión en papel y no 6 meses después, cuando ya ha pasado la conversación social sobre el libro. La inmediatez es parte del valor de la cultura en la sociedad de la información. La financiación de la cultura también debe revisarse bajo la lupa de la inclusión. Las subvenciones públicas a la producción cultural deberían incluir cláusulas de obligado cumplimiento en materia de accesibilidad. No se debería destinar ni un solo euro de dinero público a una película, una obra de teatro o una exposición que no sea accesible para todos los ciudadanos. La accesibilidad debe ser un coste de producción más, tan ineludible como la seguridad social de los trabajadores o la factura de la luz. De hecho, la accesibilidad no debe verse como un gasto, sino como una inversión en calidad y en audiencia. El papel de los medios de comunicación cultural es vital para dar visibilidad a los artistas con discapacidad. Las secciones de cultura de los periódicos y los informativos deben superar el enfoque de la superación personal y la lástima para centrarse en la calidad artística de la obra.
Cuando un pianista con discapacidad toca en un auditorio, la noticia debe ser su interpretación de Chopin o de Beethoven, no su historia clínica. Solo cuando la crítica cultural trate a los artistas con discapacidad con el mismo rigor y exigencia que al resto, habremos alcanzado la verdadera normalización. La condescendencia es el peor enemigo del arte. Es interesante observar también cómo la cultura de la discapacidad está generando sus propios códigos y referentes. Existe un orgullo de la discapacidad, una identidad cultural propia que reivindica la diversidad corporal y neurodivergente como una forma válida de estar en el mundo. El arte y la cultura son los vehículos perfectos para expresar esa identidad, para cuestionar los estándares de belleza y normalidad impuestos por la sociedad mayoritaria y para proponer nuevas formas de convivencia. El humor, la ironía y la transgresión son herramientas que los artistas con discapacidad están utilizando para desmontar prejuicios y desafiar la mirada del otro. La accesibilidad web de las plataformas de contenidos culturales es otra de las grandes batallas. De nada sirve que una película tenga audiodescripción si la página web donde se aloja es inaccesible para un lector de pantalla y la persona ciega no puede llegar al botón de reproducir. La cadena de la accesibilidad debe ser completa, desde la búsqueda de información hasta el disfrute del contenido, pasando por la compra de entradas y el transporte al recinto. Si un solo eslabón falla, la experiencia cultural se rompe y se convierte en frustración. La inteligencia artificial, que está en boca de todos, promete revolucionar la accesibilidad cultural. Sistemas que traducen automáticamente a lengua de signos, gafas que subtitulan las conversaciones en tiempo real, algoritmos que describen imágenes con una precisión poética. Sin embargo, no podemos confiarlo todo a la tecnología. El factor humano sigue siendo insustituible. La calidez de un acomodador que sabe cómo guiar a una persona ciega, la empatía de un bibliotecario que recomienda el libro adecuado, la sensibilidad de un director de escena que adapta los tiempos para un actor con diversidad funcional. La tecnología es la herramienta, pero la inclusión es una actitud. La cultura tradicional y el folclore también deben abrirse. Las fiestas populares, las procesiones, los carnavales y las ferias son espacios de identidad colectiva donde muchas veces las barreras son más mentales que físicas. Adaptar estas tradiciones para que sean inclusivas no es desvirtuarlas, es enriquecerlas y asegurar su supervivencia. Unas fiestas patronales donde todos los vecinos pueden participar son unas fiestas más alegres y más justas. En el ámbito internacional, la diplomacia cultural también juega un papel. Los intercambios artísticos entre países deben tener en cuenta la diversidad. Cuando exportamos nuestra cultura, debemos exportar también nuestros valores de inclusión. Y cuando recibimos manifestaciones culturales de otros lugares, debemos exigir que sean accesibles. La Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un mandato global que nos obliga a cooperar para derribar las fronteras culturales. La formación de públicos es esencial. Educar a los niños y jóvenes en el consumo de cultura diversa es sembrar para el futuro. Si desde pequeños ven en el teatro, en el cine y en los libros que la discapacidad es una parte natural de la vida, de adultos no tendrán los prejuicios que arrastramos generaciones anteriores. La cultura tiene ese poder pedagógico suave pero profundo que cala en el subconsciente y transforma las mentalidades a largo plazo. Finalmente, la cultura y la discapacidad nos invitan a reflexionar sobre la vulnerabilidad humana. El arte nos recuerda que todos somos interdependientes, que todos necesitamos cuidados y que la perfección es una quimera aburrida. La presencia de la discapacidad en la cultura nos humaniza, nos hace más tolerantes, más pacientes y más sabios. Nos enseña a valorar el tiempo, el silencio, el gesto y la diferencia. Una sociedad que expulsa a las personas con discapacidad de su vida cultural es una sociedad que se empobrece espiritualmente y se priva de una fuente inagotable de creatividad y resiliencia. Por todo ello, defender la accesibilidad cultural no es solo defender los derechos de un colectivo, es defender la calidad democrática de nuestra sociedad. Es asegurar que el patrimonio común, que es la cultura, sea verdaderamente de todos y para todos. Es trabajar por un mundo donde la belleza, el conocimiento y la emoción no tengan barreras de entrada. En este 2026, el desafío es consolidar lo conseguido y no dar ni un paso atrás. La cultura inclusiva es el horizonte hacia el que caminamos. Un horizonte donde la diversidad es la norma y no la excepción, donde cada persona aporta su nota única a la gran sinfonía de la humanidad.
Es un camino largo, pero cada libro adaptado, cada museo accesible y cada película subtitulada es un paso firme hacia esa utopía realizable. Llegamos así al final de esta edición de nuestro informativo semanal sobre discapacidad en el podcast del comentario. Esperamos que este recorrido por la actualidad legislativa, social y cultural les haya servido para tomar el pulso a una realidad que nos compete a todos. Recuerden que la información es la primera herramienta para la defensa de los derechos y para la construcción de una sociedad más justa. Nosotros volveremos la próxima semana con más noticias, más análisis y más voces protagonistas. Hasta entonces, sigan escuchándonos y, sobre todo, sigan trabajando por la inclusión desde sus propios espacios. Muchas gracias por estar ahí y feliz semana a todos.